Pues este deporte yo creo que non lo valoramos lo suficiente porque é de lo mellor. El facer deporte, el cuidarse, ¿no? Una actividad física, pero tamén está la parte social de encuentro, de venir aquí, de estar con la xente, e é unha pena que, yo que sé, les boleres americanes tean llenes de xente e aquí non tengamos a nadie. Además, con estas instalaciones privilexiadas que tenemos en Infiesto, yo creo que é el momento que todo el mundo que non probó nunca venga, porque estamos aquí esperándolos. Fue todo a través de la Asociación de Mujeres Algame, que se formó hace unos años aquí en Infiesto y está, bueno, currulando muy bien, hay muchísimas socias y fue una propuesta, no sé muy bien cómo fue, de la presidenta de Carolina, hablando con Armando, que es, bueno, uno de los miembros de la peña bolística, pero que estaba formada por hombres, no hay mujeres, comentando que igual podíamos subir un día aquí, animarnos, probar por probar, o sea, un día. Pero vinimos un grupín de ellas, prestónos, oye, ¿y si venimos dentro 15 días y probamos otra vez? Y volvimos para acá, a los 15 días volvió a picaros el gusanillo y, bueno, pues ahora seguimos viniendo y la idea es, bueno, no perder el bezo y juntarnos aquí. Lo que pasa que, bueno, sí es verdad que estamos abiertos a que venga todo el mundo que quiera, ¿eh? Todas las mujeres que quieran, la edad que tengan, aquí hay de todo. Pero estamos aquí encantados de recibir a todo el mundo y solo hay que tener ganas de probar. Oye, el primer día pues igual ni metes la bola dentro de la caja, pero bueno, a la segunda o a la tercera entra adentro y luego hay piquilla, ¿eh? No pienses, estamos ahí contando los números, venga, que te toca, venga, tienes que meterla, porque bueno, por entrar ya son 3 puntos, por lo menos que entre, pero imagino que solo te ha trabajado el principal, no sé, en los colegios, porque yo, bueno, por ejemplo, de pequeña yo creo que vinieron un día alguien de fuera, rollo voluntario, a enseñarnos cómo era aquello, pero después fue una cosa que jamás volvimos a ver. Entonces igual, pues que los nenos pequeños lo conozcan y bueno, los institutos, probar un día, porque este deporte no desmerece a otros, quiero decir que igual de entretenido pues que ir al parque principal y pagar 15 euros por estar ahí en una bolera americana. Pues vienes aquí y es gratis, estás con el vecino, estás en un pueblo y pases una tarde barata, entretenida. Yo creo que también un poco porque a partir de, bueno, una edad tienes como vergüenza hacer las cosas mal o a no encaixar, pero yo creo que si hay gente ya adelante, si hay mujeres que ya lo hicieron y ven que tú lo faes y que igual lo faes como el culo, pero estás aquí y estás pasándolo bien, que non fai falta ser perfecto o non fai falta, yo que sé, ir a las olimpiadas, pero y que lle xuntarse y lle probar y lle pasarlo bien y animarse, perder la vergoña, venir y non fai falta nada más.